Hola chicos y chicas de Integram, bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia familiar. Vamos a empezar definiendo qué es la violencia familiar. En el país, la ley contra violencia doméstica nos da una definición. La define como acción o omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado, inclusive por vínculo jurídico o de hecho, o por una relación de guarda, tutela o curatela, y que produzca como consecuencia una afectación en la integridad física, sexual, psicológica o patrimonial de esta persona. El vínculo por afinidad va a existir aun cuando la relación que lo originó haya terminado. Además de esta definición, podemos utilizar otros términos para definir la violencia familiar. Estos pueden ser maltrato de pareja, violencia doméstica, maltrato infantil, abuso físico, violencia en el noviazgo o acoso. La violencia familiar puede adoptar muchas formas. Podemos mencionar la violencia física, psicológica, doméstica, sexual, por mencionar algunas. Esta ocurre mayoritariamente contra personas en situación de riesgo, lo son madres, niños, adultos mayores o personas en condición de discapacidad, pero la violencia doméstica no está limitada únicamente a estos grupos, ya que puede ser sufrida por cualquier persona. Vamos a hablar de diferentes formas de violencia familiar. Vamos a empezar por la violencia física. Esto se refiere a palizas o golpes que causan lesiones físicas que pueden incluir moretones, fracturas de huesos, sangrado interno o inclusive la muerte. A menudo el maltrato comienza con contactos leves y con el tiempo esta situación empieza a empeorar y las acciones se convierten en acciones muchísimo más violentas. La violencia sexual. Esta suele ser acompañada o es consecuente del maltrato físico. Tiene como consecuencia una violación o cualquier otro tipo de actividad de índole sexual forzada. La violencia psicológica o emocional. Una persona que maltrata o que es abusadora a menudo o normalmente lo hace mental o emocionalmente. Esto con palabras, amenazas, hostigamientos, posesión extrema, el aislamiento forzado y la destrucción de las pertenencias de la víctima. El aislamiento a menudo se produce cuando la persona que maltrata intenta controlar el tiempo, las actividades y el contacto que la víctima tiene con otras personas. El maltrato psicológico muchas veces no es reconocido como tal, ya que los efectos que éste tiene no son físicamente tan evidentes como la violencia física, por ejemplo. La violencia patrimonial. Este tipo de violencia se da cuando la persona que maltrata o abusa controla el acceso de todos los recursos de la víctima, ya sea el tiempo, el transporte, la alimentación, la manera en la que se viste, el refugio, el seguro o el dinero. Por ejemplo, se puede interferir con la capacidad de la víctima de autoabastecerse e insistir en controlar todas las finanzas que la víctima tiene. Los siguientes son una serie de pasos que pueden ayudar en situaciones de violencia o situaciones difíciles. Primeramente, buscar un lugar seguro en su casa en el caso de que se inicie una discusión. Evitar las habitaciones sin salidas y las habitaciones con peligros potenciales como la cocina. Saber a quién se puede contactar en caso de una crisis. Memorizar números de teléfonos de familiares cercanos o números de teléfonos importantes. Tener siempre en mano dinero y efectivo. Guardar los papeles y documentos importantes en un lugar que sea de fácil acceso. Ahora les voy a explicar cómo prevenir la violencia intrafamiliar con unas posibles soluciones que van a ayudar a desarrollar una comunicación sana y una convivencia que promueva el bienestar de todos los miembros de la familia. Siempre es importante recordar que existe ayuda disponible y que siempre, siempre, siempre se tiene derecho a vivir sin miedo y sin violencia. Si no se recibe ayuda, el maltrato va a continuar y el riesgo a resultar gravemente herido va a aumentar. Bueno, ¿y cómo vamos a prevenir la violencia doméstica? Lo primero, informarse sobre el tema. Al principio puede parecer un poco inútil, pero es sorprendente la cantidad de personas que desconocen los aspectos cruciales sobre la violencia familiar. Es- Esta ignorancia puede resultar en que terminamos convirtiéndonos en una víctima indefensa. Leer publicaciones de distintos sitios web o hablar con profesionales puede ayudar a identificar y prevenir situaciones de violencia. Generar y fomentar el respeto.
Como integrante de una pareja o de una familia, siempre se debe comunicar de manera respetuosa. No existe una razón o una circunstancia que justifique un maltrato físico o psicológico. Es importante tener presente que el respeto no implica únicamente hablar sin gritar. Por ejemplo, significa también saber aceptar que las personas son distintas, ser tolerante frente a lo que no nos gusta sin que esto implique que lo aceptemos a cualquier precio. No consentir ni justificar la violencia física, así sea una cachetada, un tirón de brazos o una acción de violencia pequeña, nunca se debe permitir. Si ha ocurrido una vez, no se debe repetir. La decisión de alejarse de un agresor o de presentar una denuncia por agresión física es siempre de la víctima. También, si se desea dar una segunda oportunidad, la víctima está en todo su derecho, pero las situaciones no deben ser confundidas y lo más importante, no se debe confundir uno mismo. Plantear y tener muy claras tus posiciones. La violencia física es muchísimo más evidente que la psicológica, pero la psicológica puede estar camuflada bajo diferentes formas y es muchísimo más frecuente de lo que se cree. Muchas veces se puede caer en el grupo de personas que por temor a perder a su pareja optan por callar o por tener un comportamiento sumiso. Estas personas pueden simplemente pensar, no quiero generar más problemas, mejor digo que sí y listo. Vamos a ver una serie de consejos para prevenir la violencia con las personas de la tercera edad o de una edad avanzada. Las personas de la tercera edad o de una edad avanzada son grandes víctimas de la violencia familiar. Por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando los padres son mayores y viven con sus hijos, pueden ser víctimas de violencia psicológica, patrimonial, física, por mencionar algunas. El primer consejo es aceptarlos. La vejez es un estado natural de la vida y tiene sus características propias. Si se equivocan o si ya no pueden hacer bien ciertas cosas, ellos no eligen esta situación y ya de por sí se sienten mal por esto. No los hagamos sentir peor. Ser muy paciente. Es fácil perder la paciencia frente a algunas de las conductas de las personas mayores. Ante preguntas reiteradas, olvidos recurrentes, evitar alzar la voz o criticarlos y tratar de ser lo más paciente posible. No forzarlos a hacer actividades físicas. Por ejemplo, a veces, aunque no se tenga la intención, se le puede apretar muy fuertemente el brazo para que un adulto mayor suba esa escalera muchísimo más rápido. Es importante recordar que ellos ya no tienen la agilidad que tenían antes. Cuando en una casa conviven varias generaciones o generaciones distintas, los hábitos que se tienen son críticos y sumamente importantes. Las actividades que a nosotros nos gustan puede que no le agraden a tus familiares mayores y viceversa. Respetar sus horarios. El respeto es fundamental para evitar cualquier tipo de violencia. En el caso de los adultos mayores, ya que estos no tienen un horario de trabajo que cumplir, por ejemplo, podemos pensar que no tienen ninguna otra actividad o rutina por hacer. Y esto no es así. Ellos tienen sus horarios y estos merecen ser respetados. Si esos adultos mayores van a vivir a nuestras casas y nosotros somos los responsables de esta decisión, no hay ningún justificante para cobrar esos favores. Escuchar a nuestros adultos mayores. Una forma muy clara de violencia, que especialmente se da con los adultos mayores, es no escucharlos. Lamentablemente, existen personas que piensan que ellos no tienen muchas cosas útiles de qué hablar o de qué decir. Los adultos mayores necesitan expresarse y muchísimo más aún sentir que son escuchados. Lo más importante para ellos es que sientan que sus cosas son de nuestro interés. La indiferencia es una forma muy cruel de violencia. Ahora que tenemos un poco más claro qué es la violencia familiar, ¿cómo podemos obtener ayuda? Bueno, el primer paso es darse cuenta que la violencia está ocurriendo. Para conocer que se está siendo víctima de violencia, es importante prestar atención a las señales que son tempranas y que son de advertencia. Estas pueden incluir celos extremos, ser muy posesivo, tener un mal carácter, ser impredecible, la crueldad contra los animales, el maltrato verbal, ya que estas nos pueden poner en evidencia una posible escalación a violencia física.
Bueno, y en el país, ¿cómo podemos obtener ayuda? Siempre se puede contactar a la línea 911, se puede contactar al INAMU por correo electrónico. El Centro de Información y Orientación en Derechos tiene un número de teléfono disponible y en caso de que sea una mujer que se presenta o que se encuentra en un alto riesgo de violencia intrafamiliar, se puede contactar tanto al 911 como a el número de la delegación de la mujer. Eso sería por el día de hoy, chicos. Espero que esta información les sea muy útil y nos vemos en un próximo video.